Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión, Canal 2 Next en Carlos Paz, La Falda, Valle Hermoso y Huerta Grande. El placer de estar nuevamente con ustedes. Entrevista con Daniel Gambarte, hablando de descodificación biológica. Bueno, nosotros tenemos el Instituto Argentino de Descodificación Biológica, en donde hay muchas personas que están hoy en la actualidad colaborando con la parte técnica, con todo lo que se refiere a la organización de los eventos, personas de nuestro equipo que, digamos, están detrás de todos nuestros calendarios cronológicos que tenemos para los seminarios de formación en descodificación biológica. Y este instituto nace hace 5 años atrás. Fue creciendo a raíz de los talleres y seminarios de formación que hemos hecho en Argentina. El instituto se fue, digamos, agrandando cada vez más, ¿no? Hay muchísimas personas que viven del instituto. Y todo comenzó allá por el año, yo digo 1986, en términos personales digo, cuando llega a mis manos una revista que hablaba sobre cómo escapar de una cárcel. Era una revista muy marginal para esa época, fue después de la época del presidente Alfonsín, en donde se podía realmente explayar tranquilamente los medios de comunicación, las revistas, como por ejemplo esta revista, que era una revista muy marginal, había caído en mis manos. Yo tenía 18 años y ahí vi una nota que le hacían a un médico oncólogo alemán llamado Dr. Richard Hammer, el Dr. Hammer, en donde decía claramente el título: las enfermedades no existen como un mal comportamiento del cuerpo humano, sino que las generamos en nosotros mismos, y eso me atrapó. Ese título me encantó, y a partir de ese momento yo digo que la información y el conocimiento en relación con las leyes biológicas, yo digo que me busca la información a mí. Entonces yo digo que sincrónicamente la información me va buscando a medida que iba transcurriendo el tiempo. Las noticias en relación con la descodificación biológica fueron apareciendo paulatinamente en internet por allá por los años 1992, y ahí yo empiezo a investigar y a explorar este mundo de la descodificación biológica de las enfermedades. Y a partir de ahí empecé a hacer los talleres y los seminarios, pero antes obviamente hice una formación. Me preparé, estuve en Francia, estuve en París, estuve haciendo seminarios de formación de distintas disciplinas. Fui incorporando estas disciplinas a mi técnica personal o transpersonal de la metodología que aplico actualmente en los teatros y también en los seminarios de formación. Fui aplicando esta metodología basada en todo lo que yo fui aprendiendo en relación con las varias disciplinas que fui incorporando a la metodología por adquirir este conocimiento, principalmente en Francia y después en Argentina, con las consultas que yo empecé a hacer a partir del año ya 2008. Empecé a atender en consultas y empecé a descubrir un mundo en relación con las enfermedades. A partir de ese momento yo comienzo a adquirir experiencia en las consultas, y empecé a enseñar y empecé a transmitir esta información y este conocimiento en los seminarios de formación. Entonces ahí comenzó todo. Yo digo que a partir del año 2008, la experiencia que yo cuento, digamos, en lo que yo enseño en los seminarios de formación, como lo que hago en los teatros, por ejemplo, que son las descodificaciones en vivo, que es algo único, yo digo, porque no hay ningún loco desquiciado, digo yo, que esté yendo al pelotón de fusilamiento como lo hago cuando estoy en un teatro. Descubro realmente que esta metodología se puede llevar al teatro y se puede masificar, se puede difundir en términos masivos. Y me di cuenta que sí, que dio resultado, y que gracias a eso la gente hoy puede tomar conciencia, por ejemplo, en un teatro o en cualquier otro lugar, cuando ve cómo funciona esta metodología y cuando se genera ese ambiente emocional, esa abreacción emocional que se hace a nivel del público, y yo digo que a partir de ese momento hay cambios, ¿no? Cambios radicales, profundos, que aparecen desde nuestro inconsciente,
es algo inesperado que surge desde nuestro inconsciente que produce un cambio, no solamente a nivel individual, sino que a nivel familiar también y a nivel social. A nivel, digamos, popular se diría, me cayó la ficha, me di cuenta de algo y a partir de ahí, por ahí cambio por lo menos mi visión, porque cambio el paradigma, ¿no? Esta cuestión de que en realidad la enfermedad no es un problema, sino una oportunidad de sanar un montón de aspectos de nuestra vida. Claro, porque no es solamente la descodificación biológica de la enfermedad, es todo lo que viene después, el cambio que sucede a nivel familiar, social y cultural. Por el hecho de descodificar una enfermedad puede ser el puntapié inicial para descodificar otras cosas también. Y cuando hablamos de descodificación, decimos que descodificar, la misma palabra lo dice, se trata de encontrar un código. ¿Qué es un código? Un código es algo no dicho, algo no expresado. Cuando algo no se dice y no se expresa, se transforma en un código y queda ahí, guardado. ¿Y cuál es el sentido por lo cual queda guardado un código? Y el sentido es que en algún momento de la vida, esa ficha que todavía no cayó, que fue lo que le sucedió a un individuo en un momento en el que vivió una situación inesperada y que no pudo darle una solución satisfactoria en ese momento, que no pudo descargar el estrés, que no lo hizo y que el tiempo después pasó. Y eso quedó codificado. Es decir, lo que en un instante preciso no pudo expresar esa persona, no pudo decir de algo que realmente le preocupaba mucho, de algo que es vital para la persona. No se trata de un conflicto psicológico cualquiera, ¿no? Todos tenemos conflictos psicológicos y no por eso nos vamos a enfermar, sino que cuando ese conflicto psicológico sobrepase ese límite de la capacidad de la conciencia, ya lo resuelve la biología. Y para eso está nuestro cerebro, que es el que se encarga de disparar, por decir así, todas las enfermedades que van a aparecer, las enfermedades paradójicamente, cuando alguien soluciona un conflicto. Entiéndase por solucionar un conflicto que significa que una persona de alguna manera en algún momento de la vida psicológicamente o en forma práctica termina resolviendo un conflicto que lo tenía mal traer y que en algún momento en una fiesta o en algún lugar específico del planeta esa persona entiende y comprende que ya no tiene razón de ser ese conflicto que le provoca ese estrés y por alguna razón la persona lo resuelve. Compartimos ahora la segunda parte de la entrevista con Daniel Gambarte en la previa de Descodificaciones en Vivo que hará en el Teatro Luxor de Carlos Paz. De alguna manera resolvemos esos conflictos y ahí paradójicamente aparece la enfermedad. Quizás a los 50 años probablemente. Esto contradice todo lo que nos han enseñado de siempre, ¿no? Esta cuestión de que, porque vos estás diciendo, cuando uno sana, cuando uno supera ese conflicto, se enferma. Y daría la sensación que el problema empieza ahí cuando uno se enferma. Claro, no empieza el problema, sino que el problema termina ahí, porque lo que viene ahora es una fase desconocida, digamos, para la mayoría de la gente, y esto es por falta de conocimiento e información. Por eso es importante que la persona que esté escuchando esta entrevista sepa que hay todo un mecanismo de aprendizaje para poder incorporar e integrar a nuestro nivel de conocimiento mental, integrar una información que le va a resonar interiormente. Entonces esa persona cuando integra esa información y se da cuenta que una fase de reparación o una fase de autocuración no es más que algo orquestado por la madre naturaleza, que una inflamación, un dolor, un estado febril, un cansancio, una fatiga, responde a una fase de autocuración que significa una fase en que nuestro cerebro intenta recuperar esa energía vital que en algún momento se perdió. Entonces nuestro cerebro intenta recuperar esa energía vital a través del cansancio, la fatiga, los dolores, el estado febril. Esa es la enfermedad, que es lo que hay que respetar en ese momento. Lo que hay que respetar es la fase de autocuración y la fase de reparación. Obviamente que cuando una persona se enferma y empieza a tener esos estados, no comprende qué es lo que le pasa, no comprende cómo funciona la biología. Y es muy probable que por no comprender haga un estrés con la enfermedad. Lo que se llama un shock de diagnóstico. Uno va al médico y te dicen tenés una enfermedad. Sobre todo esas enfermedades que tienen una carga tan fuerte, ¿no?
Claro, el shock emocional que puede producir un conflicto de diagnóstico es el 80, según mi experiencia, el 80 y el 90% de la agravación del cuadro energético de la persona. Cada persona tiene un cuadro conflictual de estrés. Vale decir que cuando nosotros nos enfrentamos a una mala noticia en la que nos dicen o no nos dicen, puede ser una cara, puede ser una mala cara, o pues simplemente esto, no me gusta nada este diagnóstico, no me gusta nada lo que estoy viendo, puede significar eso para la persona un shock emocional. ¿Y un shock emocional qué es? Un shock emocional es una ruptura de campo y un desequilibrio en el cuerpo. Un shock emocional se produce en el momento preciso en el que una persona no esperaba vivir una sensación, es decir, obviamente a través que puede ser de una mala noticia, puede ser una mala noticia, puede ser, por ejemplo, una experiencia, puede ser una separación afectiva inesperada, una gran ofensa inesperada, un gran insulto inesperado, una pérdida inesperada, irreparable, o puede ser también una traición inesperada, o un diagnóstico médico fatal inesperado. Eso produce un shock emocional. Si en ese momento no hay una descarga y esa persona está con ciertos niveles de estrés, en donde la persona tiene las manos frías, falta de apetito, insomnio, no puede dormir porque está en alerta, le acaban de decir que tiene una enfermedad incurable, la persona lo cree porque así está establecido en nuestros programas que funcionan a nivel de nuestro inconsciente, a nivel social, a nivel cultural y a nivel familiar. Por lo tanto, todos estamos bajo apercibimiento de esos programas inconscientes. Cuando rompemos el molde y salimos de esas creencias, porque no es fácil salir de esas creencias, por supuesto, porque no es fácil como yo lo digo, sino que hay que experimentar ese momento en que una persona se enfrenta a un conflicto de diagnóstico. Entonces, ahí está el conocimiento, ahí están las herramientas. Cuando esa persona tiene esa posibilidad de acceder a estos conocimientos, se relaja. Entonces le explicamos cómo funciona la segunda fase. La primera fase, la fase de conflicto activo, en donde estuvo durante varios años en un conflicto activo inconsciente, de algo que nunca resolvía, y en algún momento de la vida quizás resuelve finalmente ese conflicto. Y a partir de ese momento aparece la segunda fase, que puede venir con tumores de reparación, puede venir con cualquier cosa, puede venir la fase de reparación. Y ese es el momento clave en que la persona se va a enfermar. Por primera vez en su vida la persona dice, che, yo nunca jamás me había pasado esto. ¿Por qué justo ahora me viene a pasar esto? Justo cuando mejor estaba, dice la persona. Claro, cuando mejor estás es donde te golpeas una rodilla, en donde te golpeas la cabeza, en donde aparece una inflamación inhabitual. O quizás una persona nunca vomitó en su vida y de pronto empieza a vomitar y dice, yo nunca vomité, estoy muy preocupado. Entonces ahí es donde la persona comprende qué acaba de resolver. A veces podemos estar años con un conflicto sin resolverlo. Resolvemos y aparece el cerebro reparando esos tejidos que se modificaron celularmente durante años. No solo eso, sino que hay una pérdida de energía vital de esa persona que estuvo durante años. Hay ciertas personas que comienzan a ser enérgicas a partir de una enfermedad. Después de la enfermedad, viste que hay personas que salen con más energía. Es como que la enfermedad los hubiese cambiado en todos los aspectos, que para eso viene la enfermedad, para que esa persona haga un cambio. No porque la enfermedad sea grave, sino porque es la mejor excusa. Bueno, de todo esto se va a poder tener la gente la experiencia en vivo en el Teatro Luxor, ¿no? Lo que voy a hacer en el Teatro Luxor es lo que hago en todos los teatros. Es la mejor oportunidad para enseñar cómo funciona esta metodología, aplicarla en el público. Es decir, cada persona que esté en el teatro levanta la mano, dice, yo, Daniel, tengo esta enfermedad, nada más que eso, nombre y síntoma, y ahí yo intento, por supuesto, como hago en todas las presentaciones, ya conectarme inconscientemente. Alguien dirá, pero ¿cómo es que este tipo se conecta inconscientemente? Es una locura, ¿no? Pero por eso... Suena mágico. Suena mágico, exactamente. Tercera y última parte de la entrevista con Daniel Gambarte, del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Sí, para eso la gente lo tiene que experimentar y lo tiene que ver. Porque no solo la conexión de cerebro a cerebro o de inconsciente a inconsciente existe entre dos personas, sino que también se da a nivel del público. Porque estamos conectados todos inconscientemente. Las cosas que suceden cuando estamos conectados inconscientemente con el público, porque aparte hay una finalidad concreta en la noche.
como por ejemplo se denomina esta conferencia Noches de Sincronicidades para Sanar. Entonces yo digo que va a haber sincronicidades en donde cada uno va a ser autoconvocado al Teatro Luxor y en donde va a suceder lo que tiene que suceder. La conexión a nivel de nuestro inconsciente es muy fuerte, y cuando uno se anima a descodificar su enfermedad, los otros que son invitados a hacer lo mismo toman la decisión de levantar la mano, y ahí se genera como un efecto dominó. Y a partir de ese momento todos entran en confianza, porque se dan cuenta que el qué dirán ya no es tan importante. Eso es lo maravilloso, Rubén, de lo que pasa en los teatros, que llega un momento que la gente se olvida de las cámaras, porque hay cámaras filmando, hay cámaras grúas, hay cámaras digitales, eso después sale en YouTube. La gente ve estos videos de las descodificaciones en vivos en YouTube, y claro, imagínate que llega a todo el mundo, ¿no? YouTube. Entonces la gente ve cómo se descodifica en vivo a través de estas grabaciones. Y dentro del teatro la gente se olvida en algún momento de que están las cámaras. Eso es lo maravilloso, y eso cuando pasa realmente es porque está sucediendo algo que es mucho más importante y mucho más trascendente del que dirán, del estar atentos y el de poner demasiada energía en qué va a pensar el otro. Ahí somos todos iguales, porque todos tenemos las mismas necesidades, las mismas enfermedades, todos hacemos el mismo estrés y vivimos los mismos conflictos. Bueno, aquellos que quieran, independientemente de que hacemos la invitación para lo del Teatro Luxor, saber más de esto, e inclusive formarse o aprender o hacer los cursos que habitualmente haces, que creo que el año que viene va a haber uno en Córdoba, ¿cómo hacen? Sí, el año que viene va a haber un seminario de formación en descodificación biológica en Córdoba capital, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Río Tercero. Y ya se pueden agendar y se pueden anotar a estos seminarios de formación, y por supuesto que las personas que se van formando después hacen el primer nivel, que es de 6 encuentros, después hay un segundo nivel y después hay un tercer nivel. Se entrega un certificado, que es el certificado, digamos, oficial del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, y hoy por hoy tenemos los terapeutas ya recibidos que están atendiendo en consulta. La gente puede ingresar a la página, por supuesto, es en www.iadb.com.ar. Todas las personas que quieran vivir la experiencia de atenderse en una consulta con un terapeuta del Instituto Argentino lo puede hacer a través de esta página que acabo de mencionar. Ellos son los que están atendiendo en consulta. Yo me estoy ocupando ahora esencialmente de enseñar en los seminarios de formación, y por supuesto va creciendo cada vez más el instituto, y bueno, todo el equipo está muy entusiasmado porque todo lo que se viene a partir de ahora es muy grandioso. Estamos muy contentos porque realmente todo lo que se está dando es en forma sincrónica, y se va expandiendo cada vez más la conciencia en relación con las enfermedades. Hagamos la invitación para lo del Luxor. Bueno, están invitados para el día viernes 25 de noviembre en el Teatro Luxor a las 21 horas. Es por orden de llegada. Por supuesto que las personas que van llegando se van ubicando en sus lugares, y pueden, digamos, comunicarse a los teléfonos que ya están en la pantalla. Pueden comunicarse tranquilamente con esos teléfonos, y ahí van a ser atendidos e informados con respecto a los seminarios del año que viene, y por supuesto con respecto a este evento del Luxor y otros eventos que vamos a hacer posteriormente. Por ejemplo, vamos a hacer algo en el Gran Rex también, y vamos a hacer algo en Córdoba capital, también en Rosario. O sea que vamos a seguir haciendo los eventos de las descodificaciones en vivo. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascórdoba.com.ar. Hasta la próxima edición.